Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires. Convidamos para esta parte del programa, el arranque y que nos da un poco el marco de nuestras conversaciones, a Laura Davidovsky, que nos ayude a pensar un poco. Es profesora de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Escuela de Hábitat y Sostenibilidad de la UNSAM, investigadora del Grupo de Monitoreo Ambiental de la Comisión Nacional de Energía Atómica, y fue incorporada al Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático. Tantos científicos que le dan sustento a todas estas decisiones que se piensan y en algunos países se desarrollan y que tienen ahora la cumbre de la que estamos hablando, el encuentro sobre el clima, con tantas intervenciones relacionadas con lo que nos va a pasar a todas las personas, no importa el lugar donde vivamos. De estas decisiones importa mucho el futuro, aunque a veces parezca una cumbre estrambótica que está lejos y que no sabemos bien de qué va. Pero sí, realmente tiene una gran importancia para todas y todos. Hola Laura, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, ¿cómo te va? Mucho gusto. Bueno, igualmente. Bueno, ¿qué estás sintiendo en el arranque de la cumbre con las informaciones que tenés, con lo que te puede llegar, con las expectativas que seguramente tendrás como científica? En esta cumbre, finalmente los tomadores de decisión de alguna manera acuerdan y terminan de cerrar discusiones técnicas que tuvieron lugar durante todo el año. Claro. O sea, lo que finalmente se decide es, año por año se trata de ir como yendo un paso hacia adelante para tratar de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, básicamente, y tratar de llegar a este consenso internacional que se tomó en París de no aumentar la temperatura de la Tierra más allá de los 1,5 en lo posible y, digamos, lo más probable ahora que se trate de tender a no superar los 2 grados. Ahí veíamos recién el rol activo que está teniendo Lula da Silva como representante de la región. ¿Es importante que los países tengan una decisión política clara frente a esta cuestión? A ver, sí, o sea, es como que es un tire y afloje, fue históricamente un tire y afloje entre los países de alguna manera que son responsables de que el mundo haya llegado a esta situación y los que sufren estas situaciones, que son los países más vulnerables. De todos modos, hay algunos países, a pesar de estar, digamos, de ser países subdesarrollados, por decirlo de manera rápida, todavía tienen como mucho espacio para tomar decisiones y para influir en las emisiones globales y que finalmente definan qué es lo que va a pasar con el mundo. Concretamente, efectivamente, la gente de Brasil, en términos generales, siempre lideró de manera activa las conversaciones en términos de cambio climático. Esto no es solamente ahora, sino que fue desde la cumbre de Río. Siempre hubo muchos países que tomaron acción, que fueron muy protagonistas. Es uno. Brasil cuenta con la representación más grande de los países sudamericanos, más grandes en esta vez de la historia de la convención, 1.337 miembros. Sin embargo, fíjate qué complejidad entraña esta cuestión, porque Lula da Silva con la cuestión del petróleo no tiene una posición radical tomada. Lula da Silva preferiría seguir explotando el petróleo porque, como en el caso de la Argentina, tienen reservas todavía. Esos dilemas me da la impresión que en el mediano y corto plazo deberían ser resueltos en la región también, ¿no? Mira, es un tema muy difícil el que estás planteando. Por un lado, en Latinoamérica creció de una manera
es súper limpia. Digamos, si nosotros pensamos cómo se desarrolló la Argentina de los 60, o cómo evolucionamos de los 60 a los 80, o de los 50 a los 80 con hidroelectricidad, con energía nuclear, de una manera como súper limpia, y como lo que es Brasil el 95% de su energía la genera con hidroelectricidad. Pero sin embargo, el crecimiento económico que tuvieron todos los países del norte, vendiendo y quemando combustibles fósiles, es como que encuentra a la región como fuera de tiempo. Nosotros también con Vaca Muerta estamos, es una posibilidad de desarrollo clara y concreta, y nos encuentra en un mundo en el cual los combustibles fósiles claramente tienen que ser... Para simplificarlo sería llegamos tarde. Llegamos tarde, exactamente. Exactamente. Lo que pasa es que mira, el último informe del IPCC, una de las cosas que claramente dice es que todavía hay mucha más inversión en la exploración y extracción de fósiles que en las energías renovables. Todavía hay más plata metida en eso. Eso es una de las... clave, eso es clave. Eso es clave, eso es una de las contradicciones, digamos, en el mundo, en el cual, por un lado, hay muchos esfuerzos y mucho interés y muchas intenciones de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, pero es como que hay una tensión con el desarrollo, ¿no? Claro, Laura Davidovsky, que es nuestra entrevistada esta mañana, nos está diciendo, en otras palabras, seguimos subsidiando a los combustibles fósiles y, por lo que ustedes leerán o escuchan, seguimos hablando de que se demora la implementación de energías limpias, que eso tiene que llevar su tiempo, que es otra escala, pero no disponemos de los mismos recursos para impulsar un salto cuantitativo de esas energías que van a permitir descontaminar. Esto está pasando ahora. Exactamente, así es. Los combustibles fósiles son responsables del 80% de las emisiones de dióxido de carbono. Entonces, eso es lo que hay que cambiar. Esa es la gran dificultad. Y no solamente nos pasa a la Argentina y a Brasil, también le pasa típicamente a la gente de la India, que son uno de los principales emisores y que no tienen posibilidades socioeconómicas de hacer una reducción clara y definitiva en los próximos años, y que son los años clave. O sea, la ventana de posibilidad de reducción de gases para no llegar a temperaturas peligrosas para el ser humano, para el planeta, cada vez se achica más. Y la verdad es que es como que lo que se discuta en estos años, las posibilidades que se discutan en estos años sobre acciones concretas son clave. Una de las cosas que se decidió este jueves fue un financiamiento para los países que han sido víctimas de alguna manera del cambio climático, más, digamos, y eso puede ayudar. La idea es tratar con recursos económicos, tratar de desbalancear estas dificultades que no les permiten a los países tomar las acciones. ¿Qué dirías ante tantas personas que se sienten desconcertadas frente al futuro de la Argentina porque posiblemente no haya un Ministerio de Ambiente y porque quien hoy es presidente en su campaña habló sobre la posibilidad de desconocer el cambio climático, que no es para tanto, para simplificarlo de algún modo? Frente a ese desconcierto, ¿vos tenés una palabra, una posición, un enfoque que nos pueda ayudar? A ver, es tan clara estos son datos. No se puede decirle que no a un termómetro, que no a un glaciar que se está derritiendo. No es una opinión. Esto es una evidencia clarísima de qué es lo que cómo el planeta se está modificando. Y lo que sí la ciencia ha llegado a evaluar de manera súper contundente es que está directamente vinculado al accionar humano. O sea, no es discutible. Esto me parece que
que está muy claro y que ya estas posiciones que hace bastantes años ya dejaron de tener como una voz clara en general en todo el mundo, fueron refutados de manera muy, muy, muy contundente, con una serie de evidencias científicas muy claras. ¿Y qué puede significar para Argentina correrse de ese lugar que veníamos sosteniendo, correrse del concierto mundial, en definitiva, de correrse y desconocer a la ciencia en este sentido, de un tema clave y crucial para la economía, para la política, para la salud, para el bienestar de las personas, es decir, para el futuro de nuestras vidas? A ver, es muy difícil correrse. Los acuerdos internacionales son muy claros, están definidos y la Argentina digamos, va a seguir produciendo la información y los inputs que el mundo necesita para ver qué es lo que va a pasar con el futuro. Sin embargo, hay una cosa clara que tiene que ver con las acciones de mitigación, de reducción de emisiones. Ahí sí hace falta una voluntad política clara para que los países de alguna manera se sumen a esta tendencia mundial de porque eso es política pública, ¿no es cierto? Eso es política pública. Yo personalmente creo, esa es una opinión súper personal, que no es tan fácil correrse de esta temática en el cual todo el mundo está caminando. Tenemos por qué el litio tiene el valor que tiene, por qué, digamos, por qué hay un montón de empresas que tienen incorporado dentro de sus sistemas de administración la reducción de emisiones o es como que tiene una inercia todo esto que es bastante difícil de parar. De todos modos, efectivamente alguna política clara en contra de esto puede hacer daño. Qué interesante esta mirada que nos acercás, que se refiere a esto, de que se puede cacarear todo lo que se quiera, pero en realidad el mundo ya tiene convenios, tiene una forma de hacer negocios, de intercambiar, que es imposible salirse ya. No sé, en el 2030 la Comunidad Económica Europea no comprará más carne y otros productos producidos en lugares donde se haya producido deforestación. Por lo tanto, uno puede cacarear y decir que no le importa nada eso, pero a la hora de los números, de la economía, de la producción, tiene que adaptarse a este mundo nuevo. No puede desconocer esto por más ignorancia que exhiba, ¿no? Sí, yo creo que un asesoramiento adecuado para este tipo de posturas seguramente va a ayudar. Yo confío que la situación va a ser favorable. La Argentina, lo que yo quisiera que les quede claro a ustedes y a la gente es que por suerte nosotros tenemos un grupo que en este momento forma parte del Ministerio de Ambiente, son técnicos, y son técnicos que trabajan hace muchos años, que trascienden los gobiernos, que son muy buenos. La Argentina tiene como muy buenas capacidades para evaluar, para pensar qué es lo que va a hacer, cómo lo va a encarar. Y eso nos posiciona bien, nos posiciona mucho mejor que otros países que recién están empezando a pensar cómo van a trabajar frente a esta problemática del cambio climático. Bueno, Laura Davidovsky, poniendo un poco de cordura, la verdad, tranquilizándonos esta mañana, y vos estarás del otro lado diciendo, sí, pero esos técnicos van a quedar, no los van a echar. Pará, que no te meta tanto miedo la radio y la televisión, los opinadores de siempre. Me parece que con mucha prestancia Laura está diciendo, miren, son técnicos que ya tienen capacidades para evaluar y decidir, son los mejores. Es imposible que esto de un plumazo quede sin efecto. Nos estás diciendo esto, Laura, ¿no? Sí, les estoy diciendo que exactamente como que la Argentina tiene herramientas. A veces la gente que está
alejada de esta problemática y no tiene esa percepción y por ahí puede tomar decisiones o puede pensar en que no le alcanzan las herramientas para hacer un buen diagnóstico. Y en ese sentido me parece que está bueno dejarlo en claro. Sea cual sean las decisiones de los gobiernos, hay todo un montón de gente que está trabajando hace muchos años sobre todo por ahora en el diagnóstico y en la evaluación. Pero efectivamente en el corto plazo al próximo gobierno sí le va a tocar tomar las acciones para efectivamente reducir las emisiones y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero. Requieren de una decisión política clara. Y eso sí le va a tocar al próximo gobierno y ojalá tenga la inteligencia y la capacidad para poder pensar con claridad y utilizar toda esta mano de obra buena y eficiente que tiene el país para tomar el mejor camino, digamos. Bueno, Laura, gracias por animarnos, especialmente por este tono reflexivo que nos pone en un lugar que nos hace pensar, ¿no es cierto? Necesitamos, dice Laura, una decisión política clara. Tenemos las capacidades para evaluar y decidir. Estamos en un momento donde ya no se discute el cambio climático porque hay datos, hay evidencia y que se ha detectado claramente la vinculación de la acción humana. Vayamos por ese camino esta mañana de confiar en esto que nos dice la ciencia y en esto que nos está diciendo en este rato una experta de las tantas que tiene la Argentina. Muy agradecidos por este rato, te deseamos un muy buen día, Laura. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, que tengan un buen día ustedes también. Bueno, gracias por tu trabajo. Laura Davidovsky está incorporada al Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, el IPCC, es ese gran ámbito que reúne a científicos del mundo entero. No es ella sola, hay más de Argentina y por ahí en el ámbito privado, en las oficinas de los ministerios, de las secretarías, hay muchas personas que están trabajando desde hace mucho tiempo, como reafirma Laura, de un modo serio, de un modo que no ofrece pausas, de un modo que va para adelante siempre y que tiene la claridad y la perspectiva para entender de verdad el mundo que se viene, el mundo presente y el mundo que se viene. En todo caso, como sugería Laura, quienes llegan al poder, quienes tienen la decisión política, seguramente tendrán que informarse, reflexionar, recapacitar y tomar las decisiones adecuadas en favor del bien común. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires.